Hola, ¿cómo están? Comenzamos un nuevo encuentro del ciclo de charlas ambientales desde la Fundación Espacios Verdes y hoy conversamos con Pablo Mulieri. Él es doctor en ciencias biológicas de la Universidad de Buenos Aires, investigador independiente del CONICET, especialista en sistemática y ecología de dípteros caliptrados y autor de más de 90 publicaciones en revistas científicas en el tema. Pablo trabaja en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia y escribió una nota en la revista Reza 2022 que tiene por título Moscas, lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bienvenido. ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Pablo, ¿cómo se te ocurrió trabajar con moscas? Bueno, en realidad no se me ocurrió trabajar específicamente con moscas, pero sí, mientras cursé la carrera de biología en la universidad, cuando me tocó cursar artrópodos, me incliné por los insectos, digamos. Ujú. Entendí que quería estudiar eso. Después, los dípteros, las moscas, vinieron porque era uno de los laboratorios disponibles y que necesitaban gente en aquel momento. Y bueno, me pareció que había mucho tema por desarrollar, me pareció interesante y me enganché, digamos. Pero bueno, no es que yo siempre quise estudiar moscas. Yo arranqué biología para estudiar ornitología, en realidad. Pero Ay, bueno, después pasaron cosas en el medio y terminé con las moscas. bueno, interesante. Sí, sí, sí. Siempre supe que quería ser biólogo de chico, eso sí. Bueno, genial. Bueno, creo que la mala fama que tienen las moscas, ya las conocemos todos, ¿no? ¿No es cierto? Sí, claro. Pero por las dudas, ¿vos nos podés contar algo más, algo que a lo mejor desconocemos sobre las moscas? Ujú. A ver, la mala fama es lo primero que se nos viene a la cabeza y digamos que no es infundada, digamos. Hay ciertas situaciones en que las moscas representan un peligro y eso es cierto, pero es una verdad relativa. O sea, nos quedamos con ese aspecto, con ese saber de que las moscas pueden transmitir enfermedades, que pueden ser peligrosas porque, qué sé yo, si dejamos un pedazo de carne, el asado, antes de poner la parrilla y tardamos mucho, vienen las moscas, ponen su huevito y se nos agusana. Pero eso es una verdad muy parcial, digamos. Es confundir la parte con el todo. Ujú. Las moscas son un grupo fascinante de insectos que son un montón. O sea, cuando hablamos de moscas, estamos hablando de los dípteros, que es el conjunto, el orden de insectos que las incluye. Pero dentro de los dípteros hay un montón de cosas, desde mosquitos, tábanos, las mosquitas del vinagre que están ahí en la bolsa de la basura, que son muy pequeñitas, a las moscas tal cual las conocemos, esa la mosca que le tiramos raid, digamos. Ese grupo de moscas que tienen esa formita más gordita y vuelo bastante ligero y que son difíciles de matar con la palmeta, son los caliptrados, que es lo que estudio yo, digamos. Es un subconjunto de dípteros, digamos. Y los dípteros son muchos y los caliptrados son muchos. Y cuando digo muchos me refiero a la cantidad de especies. Los dípteros son más de 160.000 especies que los científicos, nosotros los científicos, ya conocemos y les pusimos nombre, pero hay muchas más por descubrir. Eh, una cosa que siempre me gusta aclarar es que cuando uno descubre una especie, no es que la especie es nueva porque surgió hace poco, sino que simplemente no las habíamos visto, como los planetas, digamos. Uno descubre un nuevo planeta, no porque el planeta apareció, sino porque siempre estuvo ahí, nunca lo miró, digamos. Exacto. Con las especies de díptero pasa lo mismo. Hay regiones que no se conoce la fauna de insectos, tampoco específicamente la de dípteros, y bueno, vamos descubriendo especies todo el tiempo. Y las moscas, este grupo de caliptrados, son más de 20.000 especies y conocidas hoy, pero Claro. son muchas más. En los trópicos hay muchas especies por descubrir. Tal vez la mala fama es
porque son molestas, ¿no? Porque, por ejemplo, las que están en lo que es Sí, un domicilio. unas pocas especies, ¿no? Son unas pocas especies son las que causan molestia en en las zonas habitadas por el hombre o en las casas. Sí, Pero en realidad moscas hay en todos lados y hay en todos lados haciendo muchas cosas, cumpliendo muchas funciones en el ecosistema. claro. Y por ahí nos perdemos de conocer esa otra parte que es funcional a los ambientes, a los ecosistemas y que es, las moscas están ahí cumpliendo un rol fundamental que la gente pasa por alto. Claro, tal vez porque a lo mejor es como le damos más importancia a lo molesto, eh, Exacto. y a la transmisión de enfermedades, como decís vos, Ujú. que bueno, con eso encasillamos a las moscas y listo, ya está, es todo lo malo. E- Exacto. Y un poco estuviste diciendo en cuanto a las especies que hay, y quería preguntarte si hay especies nativas en Argentina. Sí, claro. Hay un montón de especies nativas. Por ejemplo, en la familia que estudio yo, de la que soy, digamos, especialista, se llaman sarcofágidos. eh, Ajá. es un nombre, es una familia de moscas. Son unas moscas de la carne que tienen color gris, ese moscardón gris grandote que a veces aparece en el patio en zonas insoladas, ¿viste? En la ciudad. Una mosca grandota con ojos rojos y cuerpo gris, Sí. bien robusta. Bueno, es un sarcofágido. Solamente de esa familia, en la Argentina hoy tenemos un registro de algo más de 180 especies. Ujú. Pero crece todos los días porque hay zonas de la Argentina que todavía no conocemos bien la fauna de esa familia en específico. Te estoy hablando de algo muy específico. Sí. Y esto sucede con todos los grupos de dípteros. O sea, hay un montón de especies y un montón de especies que estamos esperando detectar, digamos. Y la mayoría son nativas. Hay unas pocas especies, especialmente que viven en las ciudades, que son cosmopolitas o que el origen es euroasiático por lo general, y el establecimiento de grandes centros urbanos y la dispersión del hombre y el comercio, especialmente desde el hemisferio norte hacia el hemisferio sur, ha hecho que algunas especies que por algún motivo les gustan los lugares llenos de edificación, con menos vegetación, más cemento, hay como una preadaptación de algunas especies que en general se cree que vivían en sitios rocosos con poca cobertura vegetal, que cuando la humanidad erige ciudades, básicamente está recreando ese tipo de ambientes. Y bueno, esas especies empiezan a colonizar espacios habitados por el hombre, y cuando el hombre empieza a comercializar y se empieza a globalizar el contacto de las poblaciones humanas, esas especies de moscas siguieron un poco esa dinámica y hoy están distribuidas por todo el globo. Y también, podemos decir que hay especies exóticas en Argentina. Sí, sí, sí. Por un lado están esas especies cosmopolitas cuyo origen no es local, digamos, Sí. pero que están acá hace cientos de años, digamos. La musca doméstica, que es la mosca esa que queremos matar con el raid, seguramente no tiene un origen nativo. Ujú. Eh, o esas moscas que te digo yo, que son los sarcofágidos urbanos, que aparece ese moscardón gris, en general son del género sarcófaga, que tampoco son oriundas de acá. Eh, pero sí hay moscas que son invasoras recientes y que por ahí no tienen tanto que ver con lo urbano, sino por distintas cuestiones. Son invasivas o porque eh, llegaron vía transporte de mercaderías, o porque invadieron por cambio climático, o porque invadieron porque son parásitas y Claro. su hospedador por algún motivo llegó acá y algún hospedador parasitado hizo que llegó el parásito con su hospedador, digamos, como que llegaron dos especies juntas. De ese último ejemplo hay, hace poquito, poquito, ya en 2010 nosotros detectamos una mosca que era oriunda de la región mediterránea, que lo que hace es parasitar bichos bolitas. Ah, Eh,
Los bichos bolitas que tenemos en los patios, los comunes, Sí. digamos, no son bichos bolitas nativos, sino que vinieron con las plantas ornamentales de zonas de Europa, de Eurasia. Y con esos bichos bolitas, evidentemente, llegó una mosca que los parasitaba. Y por los registros que tenemos, es una mosca que debe haber llegado en la segunda mitad del siglo XX, porque no hay registros anteriores. De otras especies sí tenemos, que no son oriundas de acá, sí tenemos registros viejos, pero de esta no. Y por lo abundante que es, tendría que haber registros en los museos, en las instituciones científicas, y no los hay. Entonces nuestra hipótesis es que es un invasor relativamente reciente. Ujú. Mira que, Ejemplos como esos hay un montón, ¿eh? Te puse solo un ejemplo. wow, interesante. ¿Qué quiere decir, porque me interesan los nombres, sarcófaga? Ujú. Sarcófaga es que come carne muerta, básicamente, que está vinculada a la muerte. Y eso es porque esas moscas ponen sus larvas sobre animales muertos. O sea, son parte de la fauna carroñera. De hecho, al grupo, a los sarcofágidos, que viene de ese origen etimológico, a toda la familia se lo llama a partir del género sarcófaga, sarcofágide. Pero es como una mentira, o sea, si uno se deja llevar por el nombre, uno asumiría que todas esas moscas forman parte de la fauna carroñera y no es así. Algunas especies, como las sarcófagas que hay, que podemos encontrar en las ciudades, en general están asociadas a la fauna carroñera. Las larvas lo que hacen es comer carne que en descomposición. Pero sarcofágidos incluye un montón de otras biologías que nada tienen que ver con las especies que comen carroña, y hay sarcofágidos que son parasitoides de otros insectos, o sea que las larvas se comen en insectos vivos, los parasitan. Hay coprófagos que van Ujú. buscando las heces de los animales en la naturaleza para comer esa materia orgánica. Hay un montón, hay cleptoparásitos, o sea, Sí, ¿viste esas avispas que cazan una araña y se la van arrastrando trabajosamente para llevarla al nido donde tienen sus larvas? Bueno, hay moscas sarcofágidas que lo que hacen es detectar esa avispa que viene trabajosamente arrastrando a la araña y lo que hace es poner larvitas sobre la araña que se comen la comida que era para las larvas de la- de la avispa. Entonces son como ladrones de comida ajena, sí, cleptoparásitos. son muy interesantes, las que tienen ese ciclo, ¿no? Eh, Sí, sí, son interesantísimas. sí, Y de eso se conoce muy poco en la Argentina, por ejemplo. Yo estoy muy interesado actualmente en ese grupo, por ejemplo. perfecto. Ah, buenísimo. Sí, re interesante. Y bueno, siguiendo un poco así con los nombres, Ujú. hay que se llama, una especie llamada Clocliomia omnivorax. ¿Es así? Tocliomyvorax, sí. Sí, bien. La Esa nombrás es una, en la nota. sí, esa es una de las que sí es peligrosa. O sea, Ujú, estamos hablando de que dentro de los dípteros hay 160.000 especies. Evidentemente hay algunas que sí representan un problema para la salud de los animales o humanas, de los animales domésticos o humanas. ujú. Y bueno, Copiomia omnivorax es una de ellas porque es una especie que es un parásito que se alimenta de tejido vivo de vertebrados. Entonces, es decir, la hembra de esta mosca lo que busca es un animal que tenga o una herida o que pueda poner sus larvas, o sus huevitos en realidad, de donde van a eclosionar sus larvas, que son gusanitos, en heridas o en aberturas naturales de los animales, qué sé yo, en la comisura de la boca o alrededor del ano. Entonces lo que hacen las larvas es comer tejido vivo. Se alimentan sobre el cuerpo de otro animal. Y se llama omnivórax porque evidentemente hay casos sobre el hombre, aunque parezca mentira. Ujú. Hay casos de gente que se le agusana, por ejemplo, una herida y son larvas de mosca que empiezan a comer tejido. Y es una situación bastante impresionante, ¿no? Yo calculo que quienes describieron esa especie deben haber
conocido casos de esa condición que se llama miasis, cuando una mosca pone larvas sobre el cuerpo de los seres humanos o de los animales domésticos. Y esa situación tan impresionante hace que la bautizaran dentro del género Cocleomia, la especie hominívora, comedora de hombres sería la etimología. Sí, Ahora, una cosa a tener en cuenta es que el hombre cae dentro del menú posible de esta mosca, pero no es que las moscas nos atacan exclusivamente a los hombres. Evidentemente es una mosca que afecta a un montón de animales, animales silvestres. Es una mosca que le gustan los bosques, las áreas, las sabanas y zonas boscosas con buena cobertura arbórea. Entonces los animales que hay ahí, por ejemplo, hay registros en animales silvestres que están afectados por esta mosca. Y evidentemente el hombre a veces en ciertas condiciones, hay situaciones que a uno lo vuelven más vulnerable a esta situación de ser atacado por mosca. Por ejemplo, la gente en situación de calle, sí. que por ahí tiene alguna ulceración y por ahí las condiciones higiénicas no son las mejores, ¿Mm? puede pasar de que una herida se le infeste con larvas de esta especie. Pero no son especies que sean exclusivamente dependientes del hombre para completar su ciclo, para que sus larvas se alimenten. Simplemente somos una posibilidad dentro de las que encuentra este bicho para sobrevivir. Claro, muchas veces el nombre de la especie llama mucho la atención por esto, ¿no? Claro, Eh, claro, y tiene que ver con lo que vos recién, comentás, que a lo mejor el primer registro fue claro. sobre un ser Sí, humano. sí. Sobre un ser humano, eso llamó la atención y bueno, y la bautizaron, pero eso crea como un sesgo Ujú. interpretativo, ¿no? Lo cual no quiere decir que uno no tenga que tomar medidas de salubridad Tal cual, y de prevención, pero bueno, o sea, el nombre es un poco engañoso. claro. Sí, bueno, los nombres así, sí, son todos muy llamativos. Ujú. Y bueno, y ahora sí, ¿no? Estábamos hablando un poco de todo lo malo, como bien decís vos en tu nota, sobre las moscas. Pero, ¿cuál es la importancia que tienen las moscas en los ecosistemas? Porque también algo dijiste, como que tenían su rol en los ecosistemas, Claro, ¿y cuál sería la importancia? Porque siempre vemos todo lo negativo justamente por todo lo claro, que claro, estuvimos claro. comentando, ¿no? Pero, ¿cuál sería la importancia o el beneficio de que existan las moscas? Como muchas veces la gente pregunta. Y bueno, digamos que qué rol cumple o qué hace una mosca en el ecosistema depende un poco de qué hacen las larvas y qué hacen los adultos. Okey, Una mosca habitual tiene la fase adulta, que es la mosca en sí. Esa mosca pone huevos y ese huevo da lugar a una larva que se alimenta en algún sustrato, en algún lado. Las que son parásitas, por ejemplo, la hembra lo que hace es buscar el, su, su target, su blanco, su oruga. Hay muchas que parasitan orugas de mariposa, entonces buscan la oruguita que les gusta a ella y ponen sus huevitos y la larva se introduce adentro de la oruga y la parasita. Entonces se alimenta ahí. En esos casos, por ejemplo, las moscas que tienen esos hábitos, ese tipo de ciclo de vida, tienen un rol muy importante como controladores de otros insectos, de poblaciones de otros insectos. claro, Si estamos hablando de orugas que se alimentan de plantas, entonces tiene un efecto indirecto sobre la población de la vegetación, sí, porque si hay sobrepoblación de herbívoros, la vegetación se ve afectada, pero si hay moscas que parasitan y controlan la población de esos herbívoros, todo se vuelve más equilibrado, digamos. Pero bueno, también están esas que les gusta la carne en descomposición, que son las que forman parte de la fauna carroñera, en donde la mosca pone sus huevitos en un animal muerto y las larvas se alimentan de esa carne en descomposición. Entonces, de alguna manera, son como unos recicladores de la naturaleza. Cuando hay desechos orgánicos, sea un cadáver, deposiciones fecales, típicamente en el campo donde hay mucha bosta de vaca, hay muchas moscas que se están alimentando
en su etapa de larva de ese sustrato. Y básicamente lo que hacen es remover la materia orgánica del ambiente, removerla o reciclarla y facilitan el ciclo de los nutrientes, digamos, que esa degradación por alimentación de parte de las larvas facilita que el nitrógeno vuelva al suelo y vuelva a ser aprovechado por las plantas. Entonces, el rol que ocupan es importante y eso muchas veces se pasa por alto, digamos. Claro. La gente no lo sabe. Y sí, 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 justamente, se torna un animal molesto y Exacto. y es más importante eso y que el rol, ecológico que tiene el animal en sí. Exactamente. Después también está lo que hacen los adultos, porque hasta acá te estuvimos hablando de dónde la hembra pone sus huevitos y qué hace la larva y de qué se alimenta y el efecto que eso tiene. Pero, por ejemplo, muchas moscas en su etapa adulta vuelan de una planta a otra y polinizan un montón de especies de plantas. De hecho, hay muchas plantas que dependen de las moscas y no de las abejas para ser polinizadas. Con lo cual, hay plantas que dependen de una mosca para su propia reproducción y supervivencia. Si no hubiera moscas, muchas plantas no podrían sobrevivir. Tal cual. Sí, justamente esas, plantas que tienen una flor en forma de jarro, muchas veces que emiten un olor, eh, Sí. característico, llamativo, tipo, de carne podrida, etcétera, Ujú. que llama la atención justamente de las moscas. Y Sí, bueno, una vez que quedan dentro de esa flor, se cubren de polen y ahí exacto. cuando van de flor en flor, van polinizando las plantas. Así funciona, exactamente. Ese engaño, digamos, que produce la planta, en general se llama sapromiofilia, que es a eso con esa palabra se designa a las flores que emiten un aroma desagradable, como a carne podrida, o a veces algunas plantas hasta como olor a heces que Claro, atraen moscas que lo que hacen es facilitar la polinización de la planta. Con eso atrae las moscas que van a facilitar su polinización. Muchas veces pasa que esas flores, a medida que fueron evolucionando, a partir de adquirir ese olor, también adquieren algunas características que engañan a la mosca. Por ejemplo, hay, hay flores de plantas con olor, que emiten olor a podrido, que además tienen un color medio morado, como de carne podrida, y hasta con pequeños pelitos, como pilosidades en la superficie de la flor, que parece como si fuera o sea, la textura y el color de un animal muerto, con pelaje, digamos. La mosca muchas veces, atraída por eso y con esos estímulos visuales, cree que está sobre un cadáver, si es una mosca cadavérica que se atrajo por ese olor, y pone huevitos y se lleva el polen de la flor. La flor gana, la planta, la especie de planta gana porque se lleva el polen a otra flor o a la estructura femenina, si está todo en la misma flor, porque hay flores que tienen estructuras masculinas y femeninas en la misma flor. Lo que gana es fecundación por vía polinización. La mosca pierde porque si puso su huevito ahí pensando que era un cadáver, esas larvas no pueden comer tejido vegetal porque no están adaptadas para eso, son fauna carroñera, digamos. claro. Y bueno, es un pequeño engaño que hacen las plantas para ser polinizadas, pequeño engaño que es dramático para las moscas, pero bueno, Sí, la naturaleza a veces vive de estos engaños. sí, totalmente. Sí, 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 totalmente. Muy, muy interesante también este aspecto, ¿no? Del rol, ecosistémico que tienen las moscas. Sí, sí. Hoy los polinizadores están como en un auge y la gente se interesa mucho y muchas veces las luces se las llevan los himenópteros, las mariposas, quizás porque tienen, digamos, una imagen más favorable para el gran público, pero las moscas también están ahí entre los grupos de insectos que tienen preponderancia para las plantas en cuanto a su función polinizadora. Sí, se hace mucho foco y se le da mucha importancia por ahí a los animales más lindos, más vistosos, como decís Sí. vos, los lepidópteros, las mariposas.
Sí, claro. aves, Sí, pero sí. bueno, dentro de los animales tal vez no tan lindos, llamativos o queridos, están las Ujú. moscas, como así también los murciélagos en ciertas, regiones Sí, del mundo, claro. eh, o bueno, incluso mamíferos, ¿no? Pero claro, Sí, siempre es más llamativo cuando uno quiere tener flores en un jardín, es porque vienen las mariposas. Pero exacto. bueno, también van a llegar, eso también tienen que saber, que no van a llegar solamente mariposas, sino que van a llegar abejas y que no solamente son abejas, que es la común, sino que hay No, abejas nativas y además moscas claro, moscas, y muchas moscas nativas también, y muchas, que no representan un peligro, digamos. tal cual. No, Sí, no necesariamente van a ser un peligro esas moscas. claro, perfecto, genial. Y, también vos en la nota, hablás un poco de lo que afecta el cambio climático a ciertas poblaciones Ujú. de ciertas especies de moscas. Eh, Sí, bueno, uno piensa que son animales, resistentes porque, bueno, por la abundancia tal vez, de las moscas en el ambiente. Bueno, pero, claro. ¿cuál sería hoy la situación, de las poblaciones que están en retroceso? Eh, voy a empezar, voy a llegar a eso, pero empiezo diciendo que esa resistencia uno por ahí la adjudica por la experiencia de la casa, que uno quiere matar la musca doméstica y compra el RAI y parece que el RAI pierde efectividad y es simplemente porque se van, esa especie que está en contacto con el hombre es como los mosquitos, ¿viste? Parece que cada vez adquieren resistencia a los productos químicos y bueno, hay que ir rotando un poco la estrategia. Sí, Pero eso es para esa especie. Después hay especies nativas que tienen, digamos, más especializaciones. Por ejemplo, si una especie de mosca es parásita de determinado insecto y ese insecto se ve afectado por el desmonte, la mosca se va a ver afectada claro, indirectamente porque no tiene qué comer. exacto. O especies que tienen hábitat en lugares de altura, que también los hay, o sea, hay especies que solo las encontrás por arriba de los 1000 o 2000 metros de altura, porque se están asociadas a algo que ocurre en ese tipo de ambientes. En general, esos ambientes son muy vulnerables al cambio climático, viste que los ecosistemas de altura, en general, con el calentamiento global, empiezan a retraerse, así como se retraen los glaciares, se retraen esos ambientes que son muy acotados en el espacio. No, no son ambientes amplios como puede ser la llanura pampeana, sino que están acotados a determinada altura en las cadenas montañosas. Si esos ambientes se ven afectados por el calentamiento global, se reduce mucho la superficie que cubren y se reducen mucho las poblaciones de insectos que alojan, digamos, que son específicas de esos ambientes. Pero esas son situaciones generales que están más estudiadas en otros grupos. En las moscas en general se sabe mucho menos porque no hay estudios de conservación que vean que se vea el impacto sobre alguna especie de díptero y cómo se ven afectados. Nosotros en el 2022 publicamos un trabajo donde detectamos una severa retracción de una especie que se llama Neta chilensis, es un califórido, una de esas moscas metalizadas que les gusta la carne, Sí, la carne en descomposición. Bueno, esta es una especie que era típica de los bosques andino-patagónicos, o sea, Bariloche, San Martín de los Andes, esas zonas con bosques andinas. Este bicho andaba por ahí. Un bicho muy llamativo, un moscardón muy grande, de color verde azulado metalizado. Y nuestro registro, empezamos a ver los registros de este bicho en los museos, qué teníamos, qué información teníamos de su distribución, de en qué años apareció, en qué años se colectó, y veíamos que tanto en las instituciones de Chile como en las de Argentina, que tenían muestras respectivamente de un lado y del otro de la cordillera, mostraban que era un bicho que estaba presente, si bien no era un bicho abundante, una especie abundante, siempre había registros en distintas localidades, inclusive hay localidades donde se registra a lo largo de las décadas la presencia de esta especie, hasta mediados de los 80 que por algún motivo
se empezó a dejar de registrar. Eh, Hay zonas donde hay registros que se sabía que la especie estaba, en torno a Bariloche, por ejemplo, donde se ha ido a colectar, se ha ido a buscarla y el bicho no aparece. Entonces hay una fuerte evidencia de que sus poblaciones están muy retraídas. Hace más de 40 años que no se detecta esta especie de mosca y es una zona donde eh, hemos ido a buscarla específicamente y no aparece. Con lo cual podemos inferir que es un bicho que está como en un estado de, si no está extinguido, hasta que no encontremos de Sí. vuelta algún ejemplar, está en un estado de vulnerabilidad, de mucha retracción. Nosotros eso lo adjudicamos a la presencia de especies exóticas que compiten Ujú. por los mismos recursos, posiblemente a la introducción de la véspula germánica, ese himenóptero, esa avispa, que es muy abundante en el sur y que preda sobre muchos insectos hemos visto que preda sobre larvas de califóridos en los cadáveres, en los animales muertos. Las véspulas capturan larvas y se alimentan de ellas. Y otra posible causa sería de cambio climático, porque es una especie que habita en áreas montañosas que pueden verse afectadas. Son todas conjeturas, pero hay una realidad, es que el bicho no aparece. O sea que se puede trabajar y se puede estudiar el impacto y la conservación de las especies de mosca. Estamos relativamente en pañales en comparación con lo que se sabe de otras especies, de otros grupos. Y en general los insectos están mucho más atrasado el conocimiento sobre el impacto que tiene la actividad humana sobre ellos en comparación con los vertebrados, por ejemplo. Claro. Porque es más fácil empatizar, calculo, ¿no? La conservación de las ballenas, del panda, del jaguarete, es una bandera más fácil de enarbolar que la conservación de una especie de mosca, digamos. Sí, justamente también con las moscas, por todo lo que venimos hablando. Bárbaro, Pablo. Y para ir cerrando, me Ujú. gustaría pedirte una reflexión que nos puedas dejar sobre estos insectos, ¿no? Que también tal vez para valorarlos un poco más, ¿no es cierto? Claro. Bueno, yo creo que de a poquito la conciencia va cambiando. Uno en el cotidiano, yo soy de entrar mucho a los portales de ciencia ciudadana, Ujú. y uno ve que fotos de moscas, inclusive de estas moscas que participan de la descomposición de cadáveres, pero que tienen un color metalizado, llaman la atención. La gente que saca fotos sube muchas fotos de estas moscas, con lo cual, evidentemente, hay un público que le llamaron al menos la atención. Y uno como biólogo y que conoce un poco sobre estos bichos, creo que es importante un poco la difusión, contar este lado B de las moscas, la función que cumplen, porque si ya hay un germen de interés, me parece que uno tiene que aprovechar y amplificarlo haciendo difusión, explicando, contando historias, historias de la naturaleza, historias de interacciones, moscas plantas, funciones que cumplen. Creo que es una buena oportunidad y es un momento en el que lo podemos hacer, lo debemos hacer, y no solo eso, creo que lo necesitamos hacer. Genial. Bueno, bárbaro. Pablo, me queda solamente agradecerte por tu tiempo, por brindarnos esta entrevista y bueno, los invitamos a todos y a todas a que visiten el canal de YouTube de la Fundación Espacios Verdes, que visiten la web de la revista reza.com, donde van a encontrar la nota de Pablo y otras notas de interés que tenemos y bueno, ya vamos por el cuarto número, así que bueno, muy feliz. Invitamos a todos a que puedan leerla y bueno, y ver todas las entrevistas que tenemos en el canal. Así que bueno, Pablo, muchas gracias y bueno, y a todos nos vemos en un próximo encuentro. Gracias.